17. Dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Mis hermanos, voy a leer también en Marcos capítulo 5. No voy a leer en Lucas porque es muy similar a lo de Mateo, pero Marcos, el mismo evento, nos enriquece con otros detalles de esta misma evento. Marcos capítulo 5, si me quieren acompañar allá al texto, debido a los detalles tan ricos que encontramos aquí en Marcos sobre este mismo evento. Dice así la palabra de Dios: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino uno a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su justo juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él.
Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ven a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Padre eterno, Dios omnipotente, Señor de toda gloria, Señor de todo poder, asístenos por favor con tu Santo Espíritu para que podamos entender esta preciosa porción de tu palabra que nos corresponde exponer hoy en el orden que llevamos del Evangelio de Mateo. Abre, Señor, nuestros corazones para que estemos atentos a lo que dice tu palabra, pero también te ruego, Señor, que me asistas a mí por tu Santo Espíritu para que pueda ser claro y apegado al texto, Señor. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La curiosidad de un pequeño hijo al preguntarle a su padre por qué existe el diablo y los demonios podría ser para dicho padre un problema para responder acertadamente a la curiosidad de su hijo. Existe mucha literatura secular que aborda el tema como simples mitos y leyendas, pero la cosmovisión cristiana que fundamenta la fe en el histórico Jesús de Nazaret, hecho hombre, Dios hombre, tiene mucho que decirnos sobre el tema desde nuestro único libro sagrado e inspirado que es la Biblia. Demonios, ellos están aquí. Ese es el título de nuestro sermón para esta mañana. Demonios, ellos están aquí. Y vamos a abordar el tema por medio de 3 subtemas. Tema número 1 o subtema número 1, la región de Gadara. Subtema número 2, la realidad demoníaca. Y subtema número 3, la supremacía del rey sobre los demonios. Es así como vamos a estar desarrollando esta porción de la palabra de Dios. Y antes de ir directamente al texto, les invito para que nos ubiquemos geográficamente según el material que nos presenta Mateo y la manera como él nos está desarrollando este material en el Evangelio de Mateo. De manera que recuerden que capítulo 8, el Señor desciende de la montaña después de haber llevado a cabo el famoso sermón conocido como el Sermón del Monte, donde aparecen las bienaventuranzas. El Señor desciende y en su descenso se encuentra en primera instancia con un leproso, sana al leproso, continúa su recorrido, entra a Capernaum y allí en Capernaum le sale al encuentro unos mensajeros de parte de un centurión romano cuyo siervo está muy enfermo, y el centurión le suplica que le sane a su siervo. El Señor Rey, porque es nuestro Rey, es mi Rey, sana al siervo del centurión. Continuando con su recorrido, vemos en el versículo 14 del mismo capítulo 8 que viene a la casa del apóstol Pedro, uno de sus discípulos, y allí se encuentra con su mamá, la suegra de Pedro, que está enferma con fiebre, la sana también. Pero al otro día en la mañana el Señor pasa la noche allí en casa de Pedro. Marcos nos da este relato en su evangelio.
Y el caso es que el Señor al día siguiente sale a hacer su devocional personal muy en la madrugada. Nos dice Marcos que salió muy en la mañana buscando un lugar desierto, nos dice Lucas, porque él va a hacer su devocional. Allí, estando en la soledad y haciendo su devocional, Pedro y sus otros dos compañeros discípulos, porque a la casa de Pedro llegaron 3 de sus discípulos, de manera que Pedro sale y le dice al Señor, Señor, todos te están buscando. La gente sale buscando o siguiendo más bien a los discípulos y encuentran al Señor. Y el Señor allí en medio de la multitud, de la gente, le dice a sus discípulos, en el versículo 18, capítulo 8 y versículo 18, le dice a sus discípulos que pasen al otro lado. Él mandó pasar al otro lado. Acuérdense que Él está en el lado contrario de Gadara, lado contrario de Gadara. Y es entonces aquí cuando el Señor manda pasar al otro lado, embarcan, se despierta la gran tempestad en el versículo 23, que fue precisamente el sermón pasado con respecto a las tempestades de la vida cristiana. Y mis queridos hermanos, cruzando al otro lado, llegan a la región de Gadara. Ahí en pantalla ustedes pueden ver unas fotografías. Esta fotografía, mis hermanos, corresponde, en esencia, esta primera fotografía corresponde a una vista hacia el noroeste desde el centro del mar de Galilea, como si se hubiera tomado la foto en pleno mar de Galilea y se hubiera tomado la foto enfocando a donde quedaba la región de Gadara. Allá vemos al fondo, es una montaña y el pueblito, la ciudad, parte de la ciudad se deja ver ahí en esa parte. Aquí en esta segunda foto que tenemos, mis hermanos, esto es las ruinas de un teatro que había ahí en la ciudad de Gadara. Esas son las ruinas que hay, donde quedaba ese teatro. En esta tercera foto que tenemos, es una bóveda que está debajo del teatro, precisamente ahí dentro de la ciudad de Gadara. Fue precisamente ahí cerca donde ocurrió el evento que vamos a estar estudiando en esta mañana. Creo que ha sido una gran bendición haber podido encontrar estas 3 fotos tan antiguas de el lugar geográfico donde sucedió el evento. De manera que, mis amados hermanos, como les dije, iniciemos hablando un poquito de la región de Gadara. Nos dice el versículo 28 que cuando llegó a la otra orilla, es decir, el equipo desembarca en la región de Gadara, al otro lado, en la ribera opuesta a Galilea, es decir, en la costa oriental del mar de Galilea, según Lucas 8:26. Gadara era un territorio más o menos extenso y era en tiempos de Roma una ciudad semiautónoma de la Confederación de Decápolis, y estaba localizada en lo que hoy es la moderna Jordania. Gadara quedaba unos 10 kilómetros al suroeste del mar de Galilea. Y era en tiempos de los romanos una ciudad realmente. Esa ciudad de Gadara, ese lugar también se llamaba Antioquía, Semiramis y Seleucia.
también se llamaba así. Así que estando ubicados más o menos históricamente y fotográficamente ubicados más o menos en una aproximación al lugar donde ocurrió esta situación, entremos ahora a nuestro segundo punto, conocido como la realidad demoníaca. La realidad demoníaca. Cabe preguntarnos, y muy seguramente el hijo que hace la pregunta a su padre, ¿qué son los demonios? ¿Qué son los demonios? ¿Qué es eso? ¿Existen realmente? Bueno, es necesario, para comenzar a hablar de los demonios, es necesario hablar de su comandante en jefe, Satanás. Hay que comenzar ahí, en primera instancia. Cuando nosotros hablamos de Satanás, vienen muchas ideas a nuestras mentes, vienen muchas percepciones, lecturas tal vez que hayamos hecho, en fin, mucha cosa viene a nuestras mentes. Y quiero, hermanos, que vayamos, que consultemos la palabra de Dios. De manera que empecemos en primer lugar por definir el término Satanás. Bueno, Satanás es una palabra hebrea que significa acusador, adversario, alguien que resiste. El término Satanás se utiliza 19 veces en el Antiguo Testamento, 14 de las cuales se encuentran en el libro de Job, en el capítulo 1 y capítulo 2. Pero también se menciona a Satanás en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 21 y versículo 21, en Salmo 109, versículo 6 y Zacarías capítulo 3, versículos 1 y 2. Eso con respecto al significado del término. Pero viene otra pregunta. ¿Por qué existe Satanás? Bueno, tanto Satanás como todos los demás ángeles fueron creados por Dios como seres espirituales originalmente, inicialmente en la creación. Fueron creados por Dios según el Salmo 148 y versículo 2 y versículo 5, Hebreos capítulo 1 y versículo 7 y 14. Entonces, esta es la razón por la cual existen. Les repito, originalmente no existían en esta condición. Cuando hablo de que fueron creados como seres espirituales perfectos inicialmente. Por eso existen, porque fueron creados. Viene otra pregunta. ¿Cómo era Satanás antes de pecar? ¿Cómo era Satanás antes de pecar? En su estado de perfección, ¿cómo era él antes de su pecado? Bueno, cuando nosotros leemos en Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 15, allí nos encontramos algo bastante interesante respecto a este ser espiritual. Porque aunque allí el profeta está hablando del rey de Tiro, el profeta Ezequiel va más allá del rey y menciona, del rey de Tiro, y menciona otros aspectos que no se atribuían al rey de Tiro. Por lo tanto, los eruditos teólogos han llegado a la conclusión que aquí el profeta se está refiriendo definitivamente a Satanás. ¿Qué es lo que se nos describe allí? Bueno, allí Satanás, antes de ser Satanás, antes de ser el opositor, el adversario, el acusador, antes de serlo, allí se define este ser como un querubín grande y protector, según el versículo 14. Estamos en Ezequiel capítulo 28 para quienes me están siguiendo ahí. Entonces se define allí a este querubín grande y protector. Es entonces un querubín majestuoso, grande,
protector, parece que tiene una gran responsabilidad en el cielo. También se nos dice de este ser que era lleno de sabiduría y acabado de hermosura, según el versículo 12. De manera que su belleza era asombrosa, lleno de sabiduría. Eso lo vemos en el versículo 12 del mismo Ezequiel 28. En el versículo 15 nos dice que este querubín no tenía ninguna tacha moral, de manera que estamos hablando de una gran perfección. Y también nos dice Ezequiel que este querubín estuvo en el Edén, en el huerto de Dios, versículo 13, y que fue colocado sobre el monte santo de Dios, según el versículo 14. De manera que esto nos ayuda, amada iglesia, a entender cómo era este ser antes de pecar. Muy interesante, por cierto, porque pues resultan muchas preguntas alrededor del tema. Si de verdad existe, porque existe, si siempre ha existido, si Dios lo creó así. Bueno, la palabra de Dios es perfectamente santa y nos muestra con claridad que no fue creado como Satanás al principio. Pero podría haber otra gran pregunta aquí, y es, ¿cómo fue la caída de Satanás? ¿Cómo fue que de querubín perfecto, lleno de sabiduría, llegó a ser un opositor? ¿Cómo se presentó esa caída? Bueno, cuando nosotros volvemos al texto de Ezequiel 28, del 15 al 19, allí encontramos que Satanás cayó de la posición que tenía debido a su necia ambición para derrocar al Dios de gloria. En pocas palabras, la primera revuelta y la primera oposición contra todo principio de autoridad y gobierno se presentó en el cielo mismo. Fue allí donde se presentó por primera vez, lleno de ambición, un deseo de derrocar al Dios glorioso. Su rebelión entonces llevó a este querubín a inducir a un gran número de ángeles a unírsele en su oposición a Dios, según Apocalipsis capítulo 12 y versículo 4. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, nuestro santo Dios arrojó a Satanás y a sus ángeles rebeldes fuera del cielo hacia la tierra, y eso lo podemos ver en Ezequiel capítulo 28 versículos 16 y 17. Fue así entonces como este querubín perdió para siempre su posición original como el querubín ungido de Dios y convirtiéndose en Satanás, según nos lo relata Judas, versículo 6. Es bastante interesante abordar este tema desde estos principios, y no estoy yendo al detalle porque nos quedaríamos acá y no estamos en una clase de demonología, sino que estamos colocando las bases para poder entender por qué estos demonios que tenían poseído a estos hombres, según Mateo, salieron al encuentro de Jesús. Pero cabe otra pregunta aquí para responder, y es, ¿qué hace Satanás actualmente en la tierra? Fue arrojado del cielo, definitivamente. ¿Cuál es su misión, su función actualmente en la tierra? Bueno, dado que Satanás no pudo atacar directamente a Dios en el cielo, Satanás encaminó sus malévolos esfuerzos contra el hombre, que representa la corona de la creación de Dios. La actividad de Satanás entonces en la historia se registra por primera vez en Génesis capítulo 3.
Entonces es fácil entender que al no poder oponerse o al ser arrojado del cielo, entonces Satanás ahora mira en otra dirección. ¿En cuál dirección? En el hombre. Y ya nosotros conocemos el relato de Génesis capítulo 3, ¿no? Bien. Cabe otra pregunta aquí. ¿Es Satanás una fuerza maligna impersonal? Escuchen la pregunta. ¿Es Satanás una fuerza maligna impersonal? Bueno, tenemos que responder que no. No es impersonal. ¿Por qué no es impersonal? Bueno, porque Satanás posee todos los rasgos de personalidad. ¿Cómo? Intelecto, según 2 Corintios capítulo 11 y versículo 3. Satanás posee emociones, según Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Satanás posee voluntad, según 2 Timoteo capítulo 2, versículo 26. Y también se utilizan pronombres personales para referirse a él en Mateo capítulo 4 y versículos del 1 al 12. De manera que al ser una persona, Satanás es moralmente responsable. Escúchenlo bien. Al ser una persona, es moralmente responsable ante el Señor, como lo vemos en Mateo capítulo 25 y versículo 41. Y es por esto que el Nuevo Testamento lo describe como orgulloso, como rebelde, como sin ley y difamador, por lo que es llamado mentiroso, engañador, tergiversador e imitador. Entonces no es una fuerza impersonal. Como podemos ver en los demonios, ahorita vamos a meter un poquito más en detalle, como podemos ver en los demonios, frente a la pregunta que el Señor hace, ¿cómo te llamas? Ojo, ¿cómo te llamas? Y la respuesta, Legión me llamo porque somos muchos. Estamos hablando allí de una conversación personal. Entonces no es una fuerza impersonal. Estamos haciendo preguntas sobre este ser y no es que sea el protagonista de la palabra de Dios o que queramos darle protagonismo. Lo que deseo es que tengamos una percepción bíblica de la realidad de este ser. Eso es lo que deseo. ¿Satanás trabaja solo o tiene servidores? Y aquí nos estamos acercando a nuestro texto de exposición. ¿Tiene servidores Satanás? Bueno, el Nuevo Testamento revela detalles tan importantes en este sentido, como que Satanás es el gobernante. Satanás es el gobernante de una hueste, de unas huestes espirituales de maldad, ángeles caídos. Vemos en Mateo 25, 41 lo siguiente. Entonces, hablando el Señor Jesucristo aquí, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. De manera que esta cita nos está diciendo que definitivamente Satanás no trabaja solo, sino que tiene un gran ejército de secuaces. Y aquí estamos entonces entendiendo por qué salen estos demonios, esta legión, al encuentro de Jesús allá
Allá no salió Satanás directamente, allá salieron demonios, sus secuaces, su ejército. Así que Satanás, como cabeza de un ejército bien organizado, que prácticamente son agentes espirituales de maldad, como nos dice Efesios capítulo 6 y versículo 12, donde leemos lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es lo que nos dice el Espíritu Santo por medio de Pablo allá en Efesios, y siempre me ha impactado mucho, me ha impresionado mucho este texto, porque la enseñanza del Espíritu Santo allí es concretamente que el cristiano tiene una lucha. Está hablándonos de que de manera real la iglesia enfrenta a un enemigo, y no cualquier enemigo. La iglesia es atacada, la iglesia es resistida, la iglesia es un blanco de Satanás y sus secuaces. De manera que podemos ver en este texto de Efesios que Satanás y sus demonios hacen parte de unos rangos demoníacos. Hay unos rangos, hay una especie de grados allí en estas huestes de maldad. Nos habla de principados, de potestades, de los gobernadores de las tinieblas. Noten ustedes, huestes espirituales de maldad. Y tenemos a Satanás como un general competente que reúne su información y lleva a cabo su programación a través de todo su reinado de oscuridad mundial. Satanás y sus demonios llevan a cabo su actividad diabólica y malvada entre la gente del mundo que no reconoce a Cristo como Señor. Según Marcos capítulo 4, versículo 15, Juan 8, 44, Colosenses 1, 13. Colosenses 1:13 me ha bendecido mucho porque estamos estudiando la epístola a los Colosenses, y nos dice allí en el versículo 13 que dentro de nuestra salvación, cuando fuimos salvados, Dios nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Lo que nos está diciendo el texto es que todo hombre y mujer en este mundo que no camina con Cristo, que no tiene a Cristo como su Rey, Salvador y Señor, tiene como rey a Satanás y sus secuaces y le sirve y está bajo su influencia permanente. Cuando el hombre salvado por la gracia de Dios es trasladado, ya deja de estar bajo esta potestad de las tinieblas y es trasladado al reino de nuestro Señor Jesucristo, glorioso. Podrían ustedes estar pensando ahí, pastor, Satanás y sus demonios poseen personas, tienen capacidad de poseer personas. Bueno, ya estamos más cerca de nuestro texto de exposición en Mateo capítulo 8. Podríamos decir inmediatamente que sí, pero ampliemos un poquito más el asunto. Bueno, en algunos casos Satanás y sus demonios se introducen en sus seguidores, los controlan tanto que se involucran en una posesión demoníaca, como lo que estamos viendo en Mateo, como lo que vamos a estar viendo en Mateo. Ya Lucas 8:30 nos describe a un hombre poseído, que es el mismo caso. Mateo nos habla de dos endemoniados, pero Marcos y Lucas nos hablan de un endemoniado. Y no es que haya una contradicción entre ellos, sino aciertan y se ponen de acuerdo los eruditos en que Mateo
por haber sido un recolector de impuestos y tener tanta precisión en los números, Mateo se está refiriendo concretamente a que fueron dos, pero Marcos y Lucas posiblemente se están refiriendo a quien era el comandante, el jefe de los demonios, y por eso hablan de un solo hombre, de un solo endemoniado. De manera que podemos ver a un hombre poseído por una legión. Muchos demonios habían entrado en él, nos dice Lucas 8:30. Particularmente previo a la muerte y resurrección de Cristo, a Satanás y sus demonios les fue permitido ejercer espantosos, poderosos y evidentes ataques sobre los cuerpos y mentes de algunas personas. Es muy interesante, mis hermanos, que veamos tanta protagonismo, llamémoslo así, de los demonios en el tiempo de Jesús, en los recorridos de nuestro Señor Jesucristo, como nos lo muestran claramente los 4 evangelios, más que todo los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Definitivamente, el Señor Jesucristo había venido a desacomodar toda hueste de maldad. No volvería a ser igual el acomodo que ellos tenían. De manera que, hermanos, Dios permitió ese poder en parte para que la gente pudiera reconocer profundamente su necesidad de un Salvador y que el poder de Cristo pudiera salvarlos y fuera mostrado el poder de Cristo de manera prominente. De manera que las posesiones demoníacas pueden producir, hermanos, incluso ceguera, según Mateo 12:22, parálisis, según Hechos 8:7, convulsiones, según Lucas 9:39, autodestrucción, como nos dice Marcos capítulo 9 y versículo 22, donde nos muestra que estos endemoniados se iban flagelando con cadenas, poseen una fuerza sobrehumana, según Marcos capítulo 5 y versículo 4, donde nos indica que cuando trataron de encadenarlos, la fuerza era descomunal, al punto que los grillos y las cadenas eran rotas como si nada. Poseen un conocimiento especial para identificar a Jesús. Y es muy importante, hermanos, cómo ellos se dirigen a Jesús. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Según Marcos capítulo 5 y versículo 7. También los demonios pueden producir afectaciones a la salud, producir un comportamiento extraño también, según Lucas 8:27 y Mateo 17, versículo 15. Esto nos muestra algo muy importante acerca de los demonios, que son una realidad en la tierra actualmente, y nos muestra claramente que prácticamente no hay aflicciones mentales o físicas que Satanás y sus demonios no quieran traer sobre la gente. El factor común en todo lo anterior es la destrucción, porque lo que Satanás quiere es destruir lo que pertenece a Dios, lo que fue creado por Dios. De manera que, hermanos, Satanás es un enemigo no pequeño como para que le menospreciemos, como para que seamos incrédulos de que no existe. No, hermanos, no es así. Y creo que usted se está haciendo una pregunta ahí. Pastor, ¿puede Satanás y sus demonios
poseer a los ciudadanos del reino de Cristo? ¿Puede Satanás poseer a los cristianos? ¿A los verdaderos creyentes? ¿A los que realmente han nacido de nuevo? ¿Puede Satanás poseerlos, así como vemos a estos endemoniados en Mateo 8? Bueno, mis hermanos, Satanás se opone amargamente a Dios y busca separar a todos de él. La misión de Satanás con sus demonios es esa: separar al hombre de Dios a como dé lugar. No ahorra esfuerzos en producir esta separación de Dios. Y es por lo mismo que Satanás también entabla una guerra intensa contra los seguidores de Cristo, como nos lo registra 1 Corintios capítulo 7 y versículo 5. De manera que Pablo en Efesios nos enseñó, bueno, el Espíritu Santo por medio de Pablo en Efesios nos enseñó: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra. Es decir, allí el Espíritu Santo nos está diciendo: ojo, creyentes, ustedes están en guerra. Ustedes están en guerra permanente. En 1 Corintios 7:5, en el relato que nos está haciendo el Espíritu Santo allí por medio de Pablo, cuando está enseñándonos sobre los problemas matrimoniales, leemos lo siguiente: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La advertencia allí es que un matrimonio no puede abusar de los tiempos en que dejan de tener intimidad sexual, porque se pueden exponer a que Satanás los tiente y los lleve a pecar. De manera que allí el Espíritu Santo nos está haciendo una advertencia. Ojo, no estoy diciendo, en este momento no estoy afirmando que Satanás puede poseer a los creyentes. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo en este momento es que Satanás tiene una guerra planteada contra todo cristiano. Eso es lo que estoy diciendo. De manera que este ejemplo de 1 Corintios nos muestra claramente que debemos ser muy cuidadosos en ese aspecto de la intimidad en el matrimonio. Dado que cada creyente está investido por el Espíritu Santo y pertenece a Jesús, ningún creyente puede ser poseído por los demonios. Escúchenlo bien. Ningún cristiano, ningún verdadero cristiano puede ser poseído por los demonios. ¿Cuál es la razón? 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Qué hermoso este texto. Qué preciosidad de este texto, hermanos y hermanas. Qué preciosidad de texto. Satanás no puede venir a poseer un lugar que ya está ocupado por Dios mismo. No puede. No puede. Al cristiano le ha sido dado el Espíritu Santo,
que está en vosotros, nos dice aquí la bendita palabra de Dios. Que el Espíritu Santo está en nosotros ahora mismo. Juan afirma también lo anterior al decir que Jesús mora en nosotros y es mayor que Satanás. Es mayor que Satanás, es mayor que el que está en el mundo, según Primera de Juan capítulo 4 y versículo 4. Miren lo que dice: ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Alabado sea el Señor. De manera que estas citas y muchas otras más, pero estas citas nos están diciendo concretamente: no hay posibilidad de que el verdadero Hijo de Dios sea poseído. Escúchenlo bien, el verdadero Hijo de Dios. Acuérdense que aunque veamos muchas personas que asisten a la iglesia, y aunque veamos algunos que inclusive participan de la cena del Señor, y aunque veamos que algunos incluso predican, y aunque veamos que incluso algunos echen fuera demonios, y que algunos incluso hagan sanidades en nombre de Jesús, no todos son creyentes. Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. De manera que esa es la razón por la cual hago el énfasis. El verdadero creyente, la persona que realmente ha nacido de nuevo y que tiene al Espíritu Santo, no tiene ninguna posibilidad de ser poseído por el Satanás y sus demonios. Pero lo que sí puede hacer Satanás, escúchenlo muy bien, lo que sí puede hacer y hace es influenciar en nuestros pensamientos. Escúchenlo bien. Sí puede influenciar en nuestros pensamientos. ¿Cómo así? Bueno, acuérdense que Satanás influenció tanto a Pedro que el Señor Jesucristo tuvo que decirle firmemente a Pedro, a uno de sus discípulos, a un miembro del equipo, el Señor tuvo que decirle: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16, 23. Cuando el Señor les está diciendo a ellos que es necesario ir a Jerusalén y que allí pues va a ser arrestado y que va a morir, pero que va a resucitar, el Señor les está contando. Pedro le dice al Señor, que no es Pedro realmente, pero Señor, ¿cómo que te va a acontecer eso? De ninguna manera eso te acontezca. Eso no te puede pasar. Hermanos, no era Pedro. No era Pedro, era el mismo Satanás quien estaba allí. Y es así como lo trata el Señor Jesucristo. De manera que eso nos lleva a concluir algo muy importante. Si Satanás influenció nada más y nada menos que a uno del equipo íntimo del Señor, del equipo de trabajo del Señor, si lo influenció a este punto, no podrá hacerlo y no querrá hacerlo con nosotros. Jesús tuvo que decirle firmemente a Pedro esto: apártate de mí, Satanás. Y en Lucas 22:31 leemos que Satanás quería zarandear como a trigo a todos los discípulos para probarlos, hermano.
¿Se acuerdan cuando él también le dijo a Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos, pero yo he orado por vosotros para que su fe no falte? Entonces a Satanás y sus demonios no les falta el deseo, el anhelo de aprovechar cualquier oportunidad para atacarnos. No les falta el ánimo, el deseo de hacerlo. Mis hermanos, Satanás quiere zarandearnos como a trigo para probarnos. Apocalipsis 12:10 dice que Satanás busca acusar a los creyentes ante Dios. Sí, hermanos, busca acusarnos ante Dios. ¿Recuerdan el relato de Job? ¿Recuerdan ese relato? Cuando ocurre un evento en las esferas celestiales, bien interesante eso. Y vienen todos los hijos de Dios. Y Dios dice, ¿de dónde vienes? Pues de andar por la tierra y rodear por ella. Y el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Un hombre recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal, y que no hay otro como él en la tierra. Y en la conversación se presenta esta respuesta del mismo Satanás a Dios mismo. Él se comporta así, estoy parafraseando. Él se comporta así porque mira cómo lo tienes. Lo has cercado a él y a todo lo que tiene. ¿Qué nos está mostrando eso ahí? Satanás había intentado atacar a Job, pero no había podido. ¿Por qué no había podido? Porque lo está diciendo, lo has cercado a él y a todo lo que tiene. Pero quítale lo que tiene y te vas a dar cuenta realmente quién es Job. Si no blasfema en tu propia cara, dice otra versión de las Escrituras. De manera que, hermanos, esto nos indica claramente, y ustedes conocen el resto del relato, que nosotros no podemos menospreciar, seguir teniendo en poco este ser. No es que vamos a hacer una apología permanente o defensa permanente de este ser, sino que lo que deseo es que, hermanos, seamos conscientes de que este ser existe. Uno, dos, nos odia con todas sus fuerzas. ¿Por qué nos odia con todas sus fuerzas? Acuérdense desde donde cayó. Acuérdense que él se opuso antes de resistir a Dios, antes de ser Satanás. Él se opuso, se levantó contra Dios, y no solamente él, sino con un séquito de ángeles, y fue arrojado de allí hacia la tierra. Muchos cayeron a la tierra, pero otros están en las esferas celestiales, en las regiones celestes, según Efesios capítulo 6. Y eso hace entonces que Satanás haya enfocado sus esfuerzos contra todo lo creado, muy especialmente contra los seres humanos. Ahora, es importante que recordemos, la iglesia está protegida y por lo tanto no puede ser poseída, pero sí puede ser molestada, sí puede ser atacada, sí podemos ser influenciados. Queridos hermanos, como aplicación para terminar acá, porque en el próximo domingo, la voluntad del Señor, entraremos directamente al texto. No me dio para terminar todo el texto, no hemos entrado todavía al texto, estaba haciendo una introducción para poder entender lo que está sucediendo allá con los demonios.
Necesitamos, hermanos, tener claridad. Cuando un creyente, cuando una creyente ejerce oposición, cualquier tipo de oposición a las decisiones divinas, y quiero decir con decisiones divinas, con la ruta que está siguiendo la iglesia desde la palabra de Dios, y hay oposición de cualquier manera, déjeme decirle sin lugar a dudas que usted está siendo zarandeado o zarandeada por Satanás mismo. A nadie más le interesa que la iglesia no obedezca a Dios, sino a Satanás. Nadie más se alegra, se beneficia de la desobediencia de un cristiano, sino Satanás mismo. Nadie más. Lo que quiere Satanás es que nosotros no obedezcamos a Dios, que no tengamos comunión con Dios. Y es por eso que el Espíritu Santo, por medio de Pablo en Efesios capítulo 6, nos coloca la oración como una de las armas para resistir al diablo. Como una de las armas. Y es lo que estábamos viendo en esta mañana. Satanás va a buscar por todos los medios posibles que tú y yo no oremos a nuestro Dios. Va a buscar por todos los medios que no tengamos deseos de orar. Porque es que orar es tener comunión con nuestro Rey. Eso es orar, tener comunión con nuestro Rey. Satanás va a buscar todos los medios que pueda para que no la tengamos. Oremos, hermanos, y continuaremos el próximo domingo en la voluntad del Señor en el desarrollo de nuestro tema. Padre Santo, Padre Eterno, te damos gracias por la persona del Espíritu Santo que ahora mismo mora en nosotros, que ahora mismo vive en nosotros. Señor, es motivo de gozo, de regocijo, saber esta verdad preciosa, pero también es motivo de gran responsabilidad de que para nosotros como creyentes, que nosotros podemos dar cabida a ser molestados, no poseídos, pero sí a ser molestados, Señor, por sus demonios, por Satanás y sus demonios. Podemos ser molestados, podemos ser conducidos, llevados de alguna manera por nuestra responsabilidad, por nuestra irresponsabilidad más bien. Podemos ser llevados a la desobediencia a nuestro Santo Rey. Señor, gracias por esa cita de Colosenses 1:13 que me dijo, que me afirmó en mi corazón que yo fui trasladado de la potestad de las tinieblas al reino mismo de Cristo Jesús. Y es ahí donde estoy ahora. Señor, gracias te doy por esto, pero no solamente por mí, sino por la iglesia, por tu iglesia, Señor. Gracias te damos por esto. Y ahora, Señor, queremos rendir adoración, culto y adoración, fruto de labios que confiesan tu nombre. Queremos adorarte, Señor, y que tú recibas, Señor, nuestra adoración como sacrificio vivo, Señor, como fruto de labios que confiesan tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.